el corazón gélido de Alaska, una patrulla estatal avanza lentamente entre ventiscas feroces en un bosque congelado. Buscan a un hombre, perdido desde hacía ya más de 6 meses. Tras horas de recorrido, dan con una tienda derrumbada, perdida entre la nieve. Lo que hallaron dentro de aquella tienda parecía una escena congelada en el tiempo. Un rifle apoyado contra la lona, un cuerpo inmóvil, encogido por el frío, y un cuaderno abierto junto a él. En la última página, una frase corta, escrita apenas con fuerza. Dicen que no duele. El hombre se había disparado. Los agentes no entienden qué llevó a este hombre hasta ese final, pero pronto, al leer las páginas anteriores, descubrirán una historia real, hecha de errores pequeños, con consecuencias fatales. Todo comenzando meses atrás. En la mañana del 7 de agosto de 1981, un fotógrafo de vida silvestre llamado Carl Macon se encontraba a la orilla de un lago perdido en lo más profundo de los bosques de Alaska. Estaba sentado, lanzando una tras otra cajas de municiones de su rifle al agua. Ese día marcaba el final de una expedición en solitario que había durado 5 meses, en una región remota del norte de Alaska, dentro del Círculo Ártico. Una avioneta lo había dejado allí a inicios de la primavera. Levantó su tienda a la orilla del lago, en un paisaje rodeado de bosques infinitos y montañas colosales cubiertas de nieve. Durante todo ese tiempo no había visto ni hablado con un solo ser humano. No había teléfonos, caminos o guardabosques a más de 160 kilómetros a la redonda. Aquello era aislamiento en su forma más pura. Carl levantó la vista al cielo y afinó el oído, esperando escuchar el ruido lejano de la avioneta que debía recogerlo ese día. No escuchó nada, pero eso no lo preocupó. Él solo había acordado la fecha, no la hora. Sabía que en algún momento de aquel día lo sacarían de allí, aunque no supiera cuándo. Mientras esperaba, recordó que la avioneta que vendría por él era la de su amigo Rory, una máquina pequeña, con espacio limitado. Quizá no habría espacio para todo su equipo. Por eso, con anticipación, decidió deshacerse de parte de su munición y comenzó a lanzar las cajas al lago. Carl estaba a punto de lanzar la 6ª y última caja de municiones al lago, cuando el aullido de un lobo rompió el silencio al otro lado de la orilla. El eco lo detuvo por un instante. Tal vez, hasta que llegue la avioneta, convenga guardar al menos una caja. Guardó la última en su mochila, la levantó y caminó por la orilla hasta llegar al campamento. Las horas pasaban y la avioneta no llegaba. Para entonces, el sol comenzaba a caer y aún no había señales de la avioneta. Sin embargo, Carl permaneció allí, tranquilo, contemplando el paisaje. El lago, la naturaleza, esa calma infinita. Era la última vez que estaría en ese lugar y quería apreciarlo. Al fin y al cabo, el viaje había sido un éxito. Había tomado 500 rollos de película que sabía podría vender, lo que le daría el dinero suficiente para volver a repetir la experiencia al año siguiente. Mientras se perdía en sus pensamientos, notó que el sol comenzaba a ponerse. Esa fue la primera vez que realmente se preocupó. Tan al norte, el sol brilla casi 20 horas al día durante el verano. Si estaba anocheciendo, significaba que eran cerca de la medianoche, y si ya era medianoche, entonces Rory había faltado a la cita. Carl no tenía forma de contactarlo, ni de saber qué había pasado o cuándo llegaría. ¿Y si la avioneta no venía? Finalmente, resignado, se metió en su saco de dormir y cerró los ojos, rezando para que su amigo apareciera al día siguiente. A la mañana siguiente, Carl pasaría todo el día aguardando, pero la avioneta nunca apareció. Otro día pasó, y luego otro. Intentó convencerse de que quizá Rory se había confundido de fecha, o tal vez algo lo había retrasado unos días, pero que tarde o temprano llegaría. Fue entonces cuando Carl recordó algo que le revolvió el estómago. 6 meses antes, la noche en que él y Rory habían discutido los planes de recogida, ambos estaban bebiendo. Y en algún momento, entre cervezas, Carl le preguntó: ¿podrías venir por mí el 7 de agosto, al final de mi viaje?
Rory le respondió: sí, probablemente pueda hacerlo. Carl, entusiasmado con la idea del viaje y ocupado con los preparativos, nunca se aseguró de obtener esa confirmación. Ahora, al recordarlo, entendió la verdad. Rory no estaba retrasado ni confundido con la fecha. Rory no vendría por él. Todo eso significaba que ahora Carl tendría que enfrentar un brutal invierno en Alaska, completamente solo, con suministros limitados y con apenas una caja de munición. Al día siguiente, intentó no obsesionarse con aquel error estúpido y comenzó a pensar en sus únicas dos opciones. La primera era quedarse en el campamento y esperar un rescate. La segunda opción era empacar todo y emprender una caminata de más de 120 kilómetros hasta la ciudad más cercana, Fort Yukon. Aquello, en teoría, podía salvarlo, pero era una apuesta con la muerte. El trayecto sería sobre un terreno extremo, sin senderos ni señales. Un tropiezo bastaría para caer, lastimarse y perderse en una muerte segura. Conseguir alimento sería una travesía, y el clima, en el mejor de los casos, sería brutal, en el peor, letal. Por si fuera poco, todo ese trayecto de 120 kilómetros atravesaba una región infestada de lobos. Carl sabía que ambas opciones eran malas, pero el tiempo para decidir se le estaba acabando. En ese momento, en un golpe de suerte, Carl escuchó un sonido en el fondo, el zumbido lejano de un motor de avioneta. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero al levantar la vista, lo comprobó. Una avioneta se dirigía directamente hacia su campamento, volando a baja altura y despacio. Corrió a su tienda, tomó lo más llamativo que tenía, su saco de dormir color naranja brillante, y salió agitándolo con todas sus fuerzas para llamar la atención del piloto. El avión pasó justo sobre su campamento, tan bajo que Carl pudo ver claramente al piloto mirándolo. Carl lo miró directo a los ojos y, convencido de que habían hecho contacto visual, alzó el puño en el aire mientras saltaba de la emoción. No lo podía creer. Estaba salvado. Emocionado, corrió hacia su campamento y empezó a empacar sus cosas, sin dejar de vigilar el cielo, esperando ver la maniobra de aterrizaje. Pero eso nunca ocurrió. El avión simplemente siguió de largo, alejándose cada vez más, hasta perderse en el horizonte. Carl se quedó mirando a lo lejos, esperando que regresara, pero jamás lo hizo. Esa noche, dentro de su tienda, no pudo dormir. Estaba conmocionado por lo sucedido. Había visto al piloto, y estaba seguro de que el piloto también lo había visto a él. Pero entonces, ¿por qué no aterrizó? ¿Por qué no se detuvo? Resignado a pasar la noche en vela, encendió su linterna y buscó algo que leer para distraer la mente. Tras tantos meses en soledad, ya había leído todos sus libros y revistas una y otra vez, hasta que encontró algo nuevo, su licencia de caza. Empezó a leer el frente, línea por línea, y luego lo volteó para continuar. Y allí lo vio, algo que lo dejó helado. Al principio pensó que estaba leyendo mal, pero repasó el texto una y otra vez, era claro. Levantó la mirada, paralizado. De golpe comprendió por qué aquel piloto lo había abandonado. Carl se quedó junto a su campamento, esperando, rezando que de alguna forma la avioneta regresara, pero nunca lo hizo. Y cuando finalmente aceptó que el avión no volvería, ya era demasiado tarde para intentar caminar hasta Fort Yukon. Ahora el lago estaba congelado, así que no podía pescar. Para octubre, Carl ya estaba extremadamente delgado. Para noviembre, estaba literalmente muriéndose de hambre. El 26 de noviembre, día de Acción de Gracias, Carl yacía dentro de su tienda, donde escribió la que sería la última entrada en su diario. Ese día no habría festín para él. Sus reservas de comida se habían agotado por completo, y el invierno ártico era cada vez más brutal. Sus dedos y pies comenzaban a ennegrecerse por la congelación. Estaba enfermo todo el tiempo y sufría escalofríos constantes. Mientras escribía en su diario, miró por la abertura de la tienda hacia su fuego agonizante.
Carl sabía que solo le quedaba una decisión por tomar. Rasgó una última frase en su diario. Alcanzó su rifle y su última caja de municiones. Un disparo solitario resonó sobre aquel lago congelado de Alaska. Un par de meses después, a principios de febrero, los Alaska State Troopers encontrarían a Carl, congelado dentro de su tienda. Lo que Carl había comprendido demasiado tarde era que aquel gesto de emoción, ese puño levantado cuando vio al piloto, había sellado su destino, porque tal como indicaba su licencia de caza, un solo brazo, levantado en el aire, es la señal universal de «todo está bien, sigan adelante». Cuando el piloto de los Alaska State Troopers sobrevoló su campamento, sí vio a Carl. Sí hizo contacto visual, pero también lo vio levantar el puño, interpretó que estaba bien y se marchó, para no regresar jamás. Si el video te gustó y esta historia despertó algo en ti, te invito a que te quedes, que la historia apenas comienza.